Las pandemias y el apocalipsis. Se llama pandemia a la propagación mundial de una enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. No nos damos cuenta, pero el mundo son un montón de piezas, cadenas interminables de fichas que, aunque no lo parezcan, solo necesitan un pequeño movimiento para que se vengan abajo. La peste, la viruela, la fiebre amarilla. A lo largo de la historia de la humanidad, han pasado muchas veces y volverán a pasar. Han pasado con el nombre de ébola, con el nombre de MERS, SARS, Wuhan 2019. Han pasado con el nombre X, porque así es como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud. Es la primera vez que la OMS trabaja con una patología indeterminada en su catálogo de prioridades sanitarias, enfermedades que requieren una especial atención al poner en riesgo la salud pública, y es paradigmático del tiempo que nos espera. Las investigaciones con patógenos potencialmente asesinos se suceden en todas partes, cada vez con más frecuencia. Aunque existe un meticuloso protocolo de seguridad para realizar este tipo de estudios, un pequeño error podría causar que un virus diseñado por el hombre extermine a gran parte de la humanidad. Y parece evidente que algo vendrá. En los últimos 30 años, el número anual de brotes infecciosos se triplicó en todo el mundo y las enfermedades causantes casi se doblaron. Desde 2007, la OMS ha declarado más de 4 emergencias de salud pública de importancia internacional. Esta fase es la antesala de la fase 6 o pandemia global. Una pandemia que probablemente llegará y que a principios de 2020 provoca una tensión mundial. Cosas como el cambio climático y la globalización hacen esto cada vez más probable. De hecho, no estamos preparados. Los recortes, los problemas de financiación y el fracaso de muchos programas de prevención ha llevado a la reaparición de la polio, de la tuberculosis en Estados Unidos y el revival de numerosas enfermedades. Es importante tomar en cuenta que las enfermedades, epidemias o pestes muchas veces vienen por alguna causa. Todo esto es un buen recordatorio de que tenemos el enemigo a las puertas y esta es una batalla en la que no nos podemos permitir bajar la guardia. La globalización y el incremento de la interacción entre animales y humanos hacen que las epidemias se propaguen con mayor facilidad. Los expertos sostienen que existen muchas posibilidades de que en la actualidad se desencadene una pandemia global. Por lo tanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que los países deben hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia. Y si seguimos el curso de la historia bíblica, nos damos cuenta de que el mismo hombre ha sido quien ha alterado el curso de la naturaleza. Desde la antigüedad, Adán y Eva fueron responsables de alterar el curso natural del hombre. En ningún momento fue Dios. Por esa razón es que hoy en día, al apartarse de Dios completamente, el pecado hace que la humanidad esté cambiando el curso inclusive del clima y las estaciones del tiempo. ¿Cómo podemos saber que es así? Tras el pecado cometido desde los orígenes del hombre, la mujer tenía dolores de partos leves, luego su desobediencia le ha hecho que estos dolores fueran multiplicados. Esto significa una sola cosa: el hombre hace que el curso y su estilo de vida en el mundo sea cambiado cuando decide apartarse del plan de Dios para su vida.
En el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 9, podemos encontrar que los filisteos se habían apoderado del arca de Dios y la habían llevado a un lugar de deshonra. Y esto causó que Dios enviara un quebrantamiento hacia ese pueblo por haber tomado algo que no les correspondía. Podemos notar entonces que cuando se quebrantan las leyes de Dios, puede traer consecuencias graves a las tierras. Hay algo interesante que podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7 en adelante, en donde Cristo deja una advertencia, hablando sobre los tiempos finales, sobre la proliferación de pestes en diferentes lugares. Esto significa que la humanidad había sido advertida desde el pasado, que en los postreros días las pestes serán algo que se verán para nuestros días, tal y como está ocurriendo en estos momentos. Ahora, de acuerdo al curso de la vida, notamos que, en efecto, los actos de desobediencia del hombre hacia Dios son muchas veces las causas principales de desatar este tipo de pestes, y muchas veces el hombre tiende a culpar a Dios. Pero si hiciéramos un examen de lo que el mundo está practicando actualmente, podría definir el panorama de una forma sencilla. Casi un 80% de países en la actualidad está aprobando leyes que quebrantan las leyes de Dios, que causan precisamente el desequilibrio en el mundo. Y la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud». El libro bíblico de Apocalipsis trata sobre acontecimientos que sucederían después de la era del apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 6, Juan se inspiró para escribir sobre los 7 sellos que llevaron al regreso de Jesucristo. Los primeros 4 se les llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Representan el engaño religioso, la guerra, el hambre y la enfermedad. Con respecto al cuarto caballo y su jinete, Juan escribe: «Y miré, y he aquí un caballo verde, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra». Esta es una personificación de las epidemias de enfermedades, enfermizas, inquietantes e inflexibles. El pasaje dice que junto con los otros 3 jinetes, el jinete anémico que representa la enfermedad matará la cuarta parte de la tierra. Con la población actual de 7.700 millones, esa cifra llegaría a casi 2.000 millones. Hay varias profecías del fin de los tiempos que dicen que estamos a las puertas del aviso que dará Dios a la humanidad para que vuelva a Él. Sin embargo, esto no está en la Biblia, aunque tampoco estaban los sucesos sobre los que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento y por eso fueron maltratados por el pueblo de esa época. En rigor, no tenemos una certeza total de cuándo será el aviso ni cómo sucederá, pero hay algunas pistas que hemos marcado en otros videos. Y ante la eventualidad de que esto suceda pronto, en este video vamos a hablar sobre las distintas cosas que sucederán en el aviso y cómo hay que estar preparado. Y desde ya te recomiendo ver los videos sobre el aviso en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, porque ahí hay mucha más información. Muchos católicos esperan el aviso a la humanidad que hará Dios para atraer nuevamente a los seres humanos hacia Él. Pero en verdad, no hay una mención directa en la Biblia que se va a producir el aviso.
Y muchos, especialmente hermanos ordenados, se fundamentan en esto para decir que no va a suceder, que no va a pasar nada. Pero el profeta Amós dice que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de advertencias de profetas como Jeremías e Isaías, por ejemplo, sobre acontecimientos inminentes que sufriría el pueblo para el bien de su conversión y que luego sucedieron como fueron profetizados. De modo que no encontrar una mención directa del aviso en la Biblia no es un indicador concluyente de que no va a suceder. Y predicar contra las autoridades religiosas judías porque no hicieron caso a los profetas que había enviado Dios es un contrasentido con la actitud sistemática de negar las apariciones marianas y a los videntes actuales por el simple hecho de serlo, como sentimos habitualmente. En los últimos 2 siglos hemos visto una catarata de videntes, que deberíamos considerarlos como descendientes de los profetas del Antiguo Testamento que han estado informando sobre apariciones marianas que llaman a la conversión. Pero además informan que va a haber un evento masivo llamado aviso, donde Dios se va a revelar a cada persona en forma individual para que pongamos nuevamente nuestra mirada en Él. Obviamente no podemos considerar a todos los videntes como profetas enviados de Dios. Hay apariciones falsas también, y hay errores y malos entendidos. Pero la absoluta mayoría de los videntes del último siglo hablan del aviso. El tono del mensaje del cielo aparece bien claro en los mensajes que recibió Santa Faustina Kowalska de nuestro Señor. Él le dijo: antes de que yo vuelva como justo juez, volveré primero como Rey de la misericordia. Antes de que llegue el día de justicia, se le dará a la gente una señal en los cielos. Toda luz del cielo se extinguirá y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces aparecerá la señal de la cruz en el cielo y de las aberturas donde estaban clavadas las manos y los pies del Salvador, irrumpirá una gran luz que iluminará a la tierra por un tiempo. Esta luz podemos interpretarla como la iluminación de conciencia que producirá el aviso. Y la advertencia es que si no volvemos a Él y le hacemos caso, accionará su justicia. El gran aviso debe verse entonces como una especie de ultimátum del cielo para la conversión de la humanidad. El mensaje es que debemos elegir estar con Dios o estar con el maligno, porque no hay más que 2 ciudades, como dijo San Agustín. Pero el maligno sabe mejor que nosotros lo que va a suceder en el aviso, y por eso se quiere adelantar generar una tribulación importante para trancar la eficacia del aviso. Dentro de esto estaría la aparición del anticristo de esta época, que estaría a cargo de consolidar el nuevo orden mundial. Aunque algunos analistas sostienen que en esta tribulación intermedia no sería tan evidente la preponderancia del anticristo como en la tribulación final. Las contramedidas del maligno al aviso es una de las razones por las que el aviso sucederá en medio de tribulaciones sociales, políticas, económicas y en la naturaleza. Entonces, el aviso a la humanidad será un gran acto de misericordia de Dios para iluminar nuestras conciencias, para arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios. El concepto actual de aviso a la humanidad es el que Nuestra Señora del Carmen de Garabandal comunicó en la década de 1960 en el pueblo de Garabandal, en Cantabria, España. Habrá un aviso que iluminará las conciencias de todos los seres humanos, que sabrán que Dios verdaderamente existe y podrán decidir si aceptarlo o no. Y verán su vida tal como Dios la ve, con sus pecados y buenas obras, que les será transmitido como en una película. Mariloli, ya fallecida, y Conchita, videntes de Garabandal, sabían la fecha del milagro. Incluso Conchita dice que se lo comunicó en 1968 al cardenal Ottaviani cuando la llamaron a Roma, de modo que el Vaticano debería tener esta fecha. Desde ese momento los videntes han dicho que el aviso sucederá en medio de una tribulación. El vidente español llamado Alma Pequeña habla de los signos y eventos antes, durante y después del aviso. Los signos que le fueron comunicados que sucederían antes del aviso serían: primer signo, la huida del Papa de Roma y el nombramiento del antipapa. Segundo signo, colapso de la bolsa y pánico financiero. Tercer signo, comienzo de una guerra.
Cuarto signo, huida de aves y animales de la naturaleza. Quinto signo, una gran cruz blanca en el cielo durante 7 días y 7 noches. Sexto signo, noticias de un cometa que se acerca. Durante el aviso habrá un éxtasis en cada ser humano. Dios dejará caer un manto blanco para que nada ni nadie se mueva por un tiempo. El primer evento privado y personal será el conocimiento de los pecados. Todo se detendrá, hasta las máquinas, y durará el tiempo necesario para que todos reconozcan sus pecados y pidan perdón. Para algunos puede durar hasta una semana. Y el sufrimiento será proporcional a los pecados de cada uno. Él dice que habrá una gran explosión y una nube blanca cubrirá toda la Tierra. Y el choque del cometa contra la Tierra producirá terremotos hasta el fin del aviso. Recordemos que también Conchita de Garabandal ha dicho que cuando suceda el aviso se oirá como un choque de cuerpos celestes. Durante la semana que dure el aviso se escucharán fuertes truenos y cuando cesen los truenos habrá terminado todo. Alma Pequeña sugiere que las personas deberían encerrarse en sus casas y tapar ventanas y huecos al exterior hasta que terminen los truenos. Y a partir del aviso se supone que habrá un tiempo de unas 6 semanas, libre de las influencias del maligno, para que cada persona decida si aceptar el llamado de Dios o no. Y después del aviso, Alma Pequeña dice que vendrá una gran sequía como consecuencia de las altas temperaturas del cometa. Las temperaturas descenderán notoriamente, vendrá una gran carestía y aparecerán plagas de insectos y langostas. Y aquí es donde Alma Pequeña ubica la aparición del anticristo, aunque hay algunos que lo ubican antes del aviso. El antipapa y el anticristo aprovecharán esta crisis mundial para aparecer y declarar sus propuestas para reconstruir la iglesia y el mundo. Alma Pequeña dice que el anticristo dirá que este aviso es de él, y él y el antipapa llevarán a cabo el plan de gobernar el mundo. Los alimentos serán racionados y solo se darán a los que tengan la marca de la bestia. Los sacerdotes marianos, santos, los apóstoles y discípulos de María mantendrán la fe católica entre la iglesia remanente, porque el cisma del antipapa se fomentará en base a herejías. Y entonces muchos se preguntarán, ¿cómo hay que prepararse para el aviso? En primer lugar, estar en gracia de Dios, haber confesado los pecados. Y varios videntes han dado una serie de consejos para estar preparados que resumimos aquí. Para mantener santos los hogares hay que rezar todos los días. Tener imágenes del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús en cada cuarto. Poner crucifijos y medalla de San Benito bendecidas en todas las puertas y ventanas. Tener velas y fósforos bendecidos para obtener luz y calor. Conservar agua bendita, rosarios y devocionarios adicionales. Aprovisionarse de ropa caliente y colchas para el frío, alimentos no perecederos y agua protegida contra la infestación de insectos. Hay otros también que recomiendan algunos remedios caseros contra las plagas. De modo que hay que estar preparado física, mental, material y sobre todo espiritualmente. Bueno, hasta aquí lo que te quería dar sobre cómo prepararte para la eventualidad del gran aviso. Aunque teniendo claro que no se puede decir con certeza si va a suceder de la manera en que estamos suponiendo, ni cuándo va a suceder. Y me gustaría preguntarte, ¿qué otras cosas crees tú que habría que hacer o tener ante la eventualidad de que suceda el aviso? Amar al enemigo. Orar por todos aquellos que nos hacen daño, por aquellas personas que nos persiguen. No buscar venganza. Poner la otra mejilla. Perdonar a aquel que nos ofende y nos maldice. El Evangelio según San Lucas, el Evangelio que se proclamó el día jueves 10 de septiembre del año 2020. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen,
rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Palabra del Señor. Bueno, vamos a explicar bien este texto, porque parece ser que esto como que es imposible de realizar. 1. 2. ¿Qué significa amar? ¿Y qué significa hacer el bien? ¿Y qué significa no vengarse? ¿Y qué significa devolver bien por mal? Todo eso tiene que clarificarse, porque parece ser entonces que es poner la otra mejilla. Todo eso hay que clarificarse desde la perspectiva que es el amar. A ver, hay unos textos que nos pueden clarificar, explicitar esa realidad del amor de Dios. Porque el amor de Dios no se puede confundir con que Dios tolera todo, Dios lo acepta todo, Dios deja que tú hagas todo lo que tú quieras y al final y al cabo te va a dar un abrazo, te va a dar un beso y todo el mundo contento. ¿Usted se imaginaría a Jesucristo dándole un abrazo al diablo? Estoy diciendo eso porque me encontré en caricatura Jesucristo dándole un abrazo al diablo, precisamente para graficar o representar lo que significa el amar, el perdonar al enemigo. Y el enemigo de la iglesia de Cristo Jesús es el demonio. Se pregunta uno, ¿Dios ama al demonio? Es una realidad. Dios es espíritu. El demonio es una criatura creada por Dios. Se rebeló ante Dios. El Señor lo envió a ese lugar que fue creado para los demonios. Dios ama a esta criatura, a su criatura, al diablo que se rebeló, un ángel caído. ¿Qué significa todas estas cosas de perdonar? De orar por el que nos persigue. Se hace otra pregunta uno. ¿Usted verdaderamente tiene enemigos? ¿O usted tiene personas que no le caen bien? Que son cosas muy distintas. ¿Quién es su enemigo? ¿O usted es enemigo de alguien? Porque una cosa es que yo tenga enemigos, es decir, personas que me hacen daño por sistema, o que yo sea enemigo de alguien, que yo le haga daño a una persona. ¿Qué significa entonces el amor? Yo les digo a ustedes que me escuchan. ¿Me están escuchando? Todos están acá. Pongan atención lo que les voy a decir. Eso dice el Señor. Amen a sus enemigos. ¿Qué es el amar? Entonces vamos a mirar unos textos que nos pueden ayudar a comprender esto de amen a sus enemigos. Bien. Nuestro Señor Dios es amor. De Él no puede salir más que amor. El Señor ofrece la lluvia a buenos y a malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Él ama al bueno y al malo.
porque solamente sabe amar. Ahora vamos a mirar. Ese amor se expresa de diferente manera. Ejemplo, ¿Dios amaba a los escribas y fariseos? Sí, porque de él solamente salía amor. ¿Dios amaba a María Magdalena? Perdón, ¿Jesucristo amaba a los fariseos? Sí. ¿Jesucristo amaba a María Magdalena? Sí. ¿Jesucristo amaba a Pilato? Sí. ¿Amaba a Herodes? Sí. ¿Amaba a Caifás? Sí. ¿Amaba a los cambistas que hacían negocios allá en el templo? Sí. ¿Amaba a Judas? Sí. Porque de él solamente sale amor. Él no puede odiar ni tener comportamientos ambiguos, ¿no? Sí te quiero, pero no tanto como quiero a aquel. No, nos ama a todos por igual. Pero el trato en su amor es distinto. ¿Cómo trataba a los escribas y fariseos? Pregúntese, ¿por qué los trataba así? ¿Cómo los trataba? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, mentirosos, ladrones, asesinos, hipócritas. ¿Por qué los trataba así? ¿Por qué hizo un rejo en el templo, en la casa de su padre? Cuando vio todos esos cambistas y esos negociantes haciendo de la casa del Señor un mercado. ¿Por qué los trató de esa manera? ¿No puede haber sido un poco menos agresivo? Con los escribas y fariseos no pudo haber sido un poco más diplomático. Tenía autoridad, pero podría ser un poco más diplomático, ¿no? Sin decirle hipócritas, ni raza de víboras, ni asesinos, ni ladrones. No, les puede haber dicho de otra manera. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesucristo, cuando cuenta algunas parábolas, o cuando siempre a veces como da a entender que hay personas que no van a cuadrar mucho con él en el reino de los cielos? Apártense de mí, ustedes agentes de iniquidad, no los conozco. Señor, ábrenos, vírgenes insensatas e imprudentes, no las conozco. Entró al lugar donde se celebraban las bodas para saludar a la gente, los buenos y los malos que fueron invitados. Pero encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Y le dijo, amigo, ¿no traes tu traje de boda? El hombre no dijo nada. Entonces el señor de la fiesta, el dueño de la fiesta, le dijo a los sirvientes, átenlo y sáquenlo y échenlo al fuego. Parece ser que, pero Jesucristo no ama. Porque dice que el reino de los cielos se parece a, como una red que recoge peces de toda clase. Y los van a separar los peces buenos de los peces malos. Y los peces buenos serán puestos en canastos y los peces malos tirados al fuego, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Son parábolas que nos indican quiénes son los peces buenos, quiénes son los peces malos, que nos indican quién es el trigo y quién es la cizaña, que nos indica quiénes son los cabritos, quiénes son los corderos, que nos indica quiénes son las vírgenes sensatas y las vírgenes imprudentes. O sea que Jesucristo ama, Dios ama, pero parece ser que el trato de amor es distinto. Él siempre ama. Independientemente de lo que tú hagas, siempre te ama. Él no te va a amar menos porque tú ores el mal, ni te va a amar más porque tú seas muy bueno. No.
Pero una cosa sí que queda bien clara, que de acuerdo a la respuesta que tú le des a Dios, Él en su misericordia va a actuar. ¿Por qué? Por lo que dice aquí la Escritura. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Entonces, amar, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces hacer el bien a los que los odian? ¿Qué significa bendecir a los que los maldicen? ¿Qué significa rogar por los que los maltratan? ¿Qué significa todo eso? Porque si no entendemos esto, parece ser que los cristianos prácticamente somos una partida de imbéciles que no vamos a hacer ningún tipo de diferencia en cuanto a qué es lo justo y lo adecuado para el malo. ¿Qué significa amar? La madre que ama a su hijo. Yo a este momento no conozco ninguna madre que no ame a su hijo, personalmente. De oídas sí, las que abortan. Pero personalmente no conozco a ninguna madre que odie a su hijo. Por el contrario, los aman infinitamente, pero he visto cómo los corrigen. He visto cómo los castigan. Les quitan el celular, no los dejan salir por 2 semanas, no los dejan salir con los amigos, no los dejan ir a fiestas, a reuniones, les cortan las vacaciones que les tenían prometidas. Y eso es amor, eso es corrección, eso es amor. He visto a muchas madres cómo oran por sus hijos, rosarios, novenas, lloran, piden al Señor cuando se enferman, cuando están metidos en un vicio, cuando tienen malas amistades, cuando están pasando la adolescencia, cuando están viajando, cuando les está yendo mal en el matrimonio, lloran esas madres que aman a sus hijos. He visto como una madre consciente exalta, valora al hijo bueno. ¿Y cómo corrige? Regaña al hijo calavera y ama. Amar, pues, es obrar con justicia y verdad. Y eso hace que uno ore, y eso hace que uno perdone, y eso hace que uno ponga la otra mejilla, porque poner la otra mejilla significa no vengarse. Poner la otra mejilla no lo tome como, porque es una hipérbole que se está utilizando aquí en lo que el Señor está narrando. Es lo mismo que se saque, que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues el Señor no quiere decir, no está diciendo eso, está utilizando una hipérbole, es decir, una exageración para que el mensaje cale. Lo mismo, poner la otra mejilla no significa que me ofendieron, me insultaron y yo pongo la otra, no. Poner la otra mejilla es que yo no me voy a vengar. Porque el Señor, acuerde que dice, esa poner la otra mejilla está dentro del contexto. Ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tú me sacas un ojo, yo te saco el tuyo, me quieras un diente, yo te rompo el tuyo. Me robas un caballo, yo te robo un caballo. Me robas una oveja, yo te robo una oveja. Te llevas a mi mujer, yo me llevo la tuya. Eso era la ley del talión. Era una manera como equitativa de hacer justicia. Y el Señor dice, pero esa venganza. El Señor dice, no se venguen. Eso de poner la otra mejilla quiere decir, no se venguen. La venganza no es buena. Entonces aquí vamos matizando un poco esa realidad, porque la gente que se lee ese texto dice, no preocupes, que el Señor nos está pidiendo aquí cosas imposibles. Hay una cosa sí es bien clara, que el amor, el perdón hacia el enemigo solamente puede provenir de Dios, no de nosotros. El perdonar es divino, eso no es humano. Eso nosotros queremos siempre retaliación, venganza. ¿Cómo nos desquitamos? Esto no se queda así, va a haber, y nos enfurecemos y hacemos hasta lo imposible por sacarnos el clavo. Esa es la naturaleza humana. El Señor dice, no, ustedes me están siguiendo a mí. Óigame, miren lo que les quiero decir.
Tienen que perdonar. Tienen que amar. Tienen que orar por el enemigo. Tienen que poner la otra mejilla. Si son mis discípulos. La antigua ley decía que amen a su prójimo y odien a su enemigo, o aparten al enemigo. Así no es en esta nueva ley. Por lo tanto, si quieren perdonar, quieren amar, quieren poner la otra mejilla, quieren orar por el enemigo, tienen que tenerme a mí. Caminar conmigo. Porque solos no pueden. Pero no piensen que el amar es ser un idiota y que el perdonar es ser uno baboso y que el poner la otra mejilla es ser uno haber perdido los 5 sentidos, porque no es así, no es así. El amor es la expresión más maravillosa, plena expresión de la verdad y la justicia. Por eso Jesucristo, cuando, en virtud de su amor, ¿cómo trataba a los escribas y fariseos? ¿Cómo trataba a las prostitutas? ¿Cómo trató a Caifás, a Pilato, a Judas, a los niños, a los poseídos? Solamente con Jesucristo adentro, asumiendo la verdad de Cristo Jesús, nos va a quedar mucho, mucho más fácil eso que el Señor nos manda a vivir. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Vamos a mirar. Dicen aquí, hagan el bien a los que los odian. Vamos a mirar a ver qué es hacer el bien. Y si había odio allí. La parábola de las vírgenes, necias y sensatas. Las que no eran sensatas, las imprudentes, las necias, las poco precavidas, no llevaron o no tenían suficiente aceite. Se les fue acabando y iba a llegar el novio. Se despertaron. Le preguntan o les piden a las sensatas, danos un poco del aceite que usted se le dio, y dijeron no. Muchas personas pueden pensar, pero ¿cómo es posible que las sensatas, las buenas personas, cómo no les van a dar un poquitico? No es que la palabra del Señor dice que hacer el bien a aquellos que nos odian, ellos se odiaban, pero entonces ¿por qué no les dieron el aceite? Que son insolidarias, tacañas. Y ellas sí pudieron entrar a la fiesta, ellas sí. No. ¿Sí ve cómo se maneja la palabra del Señor? ¿Por qué estas sensatas no les dieron un poquitico de aceite a las necias? ¿Eso es hacer un bien o no? Ahí es donde está la cosa. Pues no era un bien. No era un bien. Si usted le dice a la jovencita de 15 años, Ana María, tienes 15 años, vas muy mal en el colegio, estás tomando una actitud tan irreverente en tu adolescencia que yo no te voy a dejar ir a la fiesta. ¿La mamá está actuando mal? No, muy bien. Pero está diciendo que no. Es que el amar no es decir a todos sí. No. El amar es actuar en verdad y en justicia. En verdad y en justicia. Nosotros no podemos desconocer qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Qué es? Aquí estaba mirando el texto. ¿Cómo es que
uno puede asumir esta realidad. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Simplemente hacer las cosas y obrar el bien. Pero el bien no significa que todo está bien, que todo es perfecto, que todo es sí. Hay unos noes que son una maravilla y que es actuar muy bien. Hay una autoridad y una firmeza que eso es un bien maravilloso. Leer este texto, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 27 al 38. Nos enseña mucho a mirar el amor de Cristo Jesús, que es el amor de Dios Padre. Lleno de sabiduría, lleno de verdad, pero lleno de justicia. Entonces eso nos da una actitud y un comportamiento, ¿no?, muy firme, muy amoroso, muy cercano, muy real, muy verídico, justo, verdadero. Amar al enemigo, orar por el enemigo, poner la otra mejilla al enemigo, dar el bien, nunca el mal. Eso lo podemos hacer solamente con Cristo. La medida que uno va comprendiendo cómo se mueve Cristo, cómo Cristo actúa, cómo Cristo ama, cómo Cristo está con nosotros, entonces uno comprende, Señor, si tú me amas a mí, me invitas a amar al hermano, porque tú amas al hermano igual que a mí. Me ofreces el sol a mí que a mi hermano. Entonces ayúdame a amar a mi hermano, porque yo solo no puedo. Porque el perdonar, el orar por el enemigo y todas estas cosas con el enemigo solamente pueden provenir de ti. Solamente. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.